El ser humano se agrupa en polis, es decir, que vivimos en comunidad, como decían además grandes figuras de la filosofía, y bueno, pues todos vivimos en comunidad, porque al final todos dependemos de todos, es una estructura que puede ser biológica y a la vez en otros aspectos eh, como la economía, la política o lo social. El ser humano desde su nacimiento siempre ha vivido en comunidad o en pequeños grupos, pues, en torno a la cooperación, protección y mejora de la calidad de vida, pero esto desde la prehistoria. Y bueno, luego han vivido, pues es verdad, en clanes, tribus, grupos familiares de pequeño tamaño, es verdad, y luego ya pues en agrupaciones de mayor tamaño o complejidad. Bueno, pues vivir en pueblos, en ciudades, en estados, en imperios. En sí, al final, desde el nacimiento, pues han ido conviviendo pues en torno a protección, cooperación y mejora de la vida de ese grupo. Las sociedades tienen una organización, cuentan con un sistema económico cuyo objetivo es cubrir las necesidades de la población, con un sistema político que garantiza el gobierno, el orden y la seguridad, y con unas leyes que regulen la convivencia. Cuando aparecen los partidos políticos o en sí los sistemas al final de políticos, pues el objetivo es tener una serie de leyes que el gobierno realiza, que llevan a cabo pues, para evitar que el ser humano viva en la selva. Es decir, es como cambiar de esa ley de la prehistoria de la biología hacia una ley más de en torno a lo social, a lo político, es decir, al ámbito cotidiano de cualquier humano. Y luego, generalmente, los miembros de una sociedad comparten rasgos culturales. Es verdad, en la lengua, en costumbres, en mentalidades, pues al final todos tienen una serie de costumbres. En las lenguas puede ser a lo mejor pues el castellano, el inglés, el chino, pues, el japonés o en las lenguas árabes o cualquier idioma. Claro, hoy en día el idioma universal es el inglés, pero siempre hay una lengua común para todos o la gran mayoría de los países. Las personas que formamos la sociedad o que la forman, primeramente no son iguales, porque hay grandes ya diferencias entre los miembros. Primero por riqueza, por poder político, por capacidades individuales, por formación, por cultura, por profesión, por lengua, por edad, por sexo, origen, etnia y creencias. Es decir, que a lo mejor lo del sexo, el hombre tiene más capacidad para acceder a puestos de trabajo y la mujer no. Y eso que se ha mejorado. Pero luego a repetir, hoy en día esa mejora sigue siendo muy mínima. En torno a ese ejemplo que he puesto yo, pero bueno, puede ser cualquier otro. Es decir, en torno a la etnia, si tú eres de color o de otra raza, que no sea la occidental, ponen pegas. Pero y yo la pregunta que me hago, ¿por qué hay que poner pegas si se puede directamente cooperar cualquiera? Es decir, cualquier persona que sea de una raza o de otra o de una creencia o que tenga una lengua diferente o de un sexo, una edad. Si a lo que vamos en realidad es a lo que siempre ha habido a lo largo de la historia, es que el ser humano lo que quiere es eliminar e imponer una serie de leyes que tampoco tienen mucho sentido. Y luego al final esas leyes pueden ser que acaben en su contra, como sigamos así. Es la única especie, yo creo que es contraria a todo lo que intenta llevar a cabo eh, por sus propios siempre intereses. Es decir, el ser humano, la especie humana en sí, es una de las especies con mayor negatividad e incluso su objetivo es al final siempre la eliminación del adversario. Dicho negatividad porque la negatividad es el 90%. Siempre hay un 10% que, bueno, por lo menos, continúa o se ve que hay esperanza, pero el 90% restante es imposible por la manera de actuar y la manera de ser al final de la propia especie humana. Con la aparición de las asociaciones que comparten unos objetivos e intereses, que luego incluso ahí ya pueden ser partidos políticos, clubes deportivos, es decir, pues el fútbol en general o en torno al baloncesto o a otras asociaciones deportivas, a las asociaciones de vecinos, las organizaciones no gubernamentales, el ejemplo es las ONGs. Bueno, pues al final es verdad que hay una serie de objetivos que hay intereses en torno a hacer una especie de agrupaciones o de agrupación, que ya sea en la política, en el ocio, en el deporte o en una especie
de asociación vecinal, pues para pedir más derechos, todo ello, y luego las ONG, y ya, bueno, pues son otras organizaciones en torno que no dependen o no son del ámbito de la política. Las castas. Se ha escuchado muchas veces lo de la casta política, son una casta, o todo ello, al final, en el ámbito político. Pero es que las castas eran de, eran pues, una especie de eh, grupos que estaban divididos desde el más mayor al menor, es decir, con mayor poder, menor poder, bueno, pues todo ello. Y es una práctica que su origen es hace más de 3000 años. Estamos hablando de, por ejemplo, la de los brahmanes o sacerdotes, la de los satrillas o guerreros y nobles, la de los vaisayas, que son los artesanos y comerciantes, y por último, la de los sudras, que son campesinos, obreros y artesanos que sirven a las demás clases, es decir, a los demás. Y luego ya quedaron, bueno, quedan excluidos o quedaron excluidos las parias o intocables, que eran aquellas figuras que desempeñaban los empleos degradantes. Que eso en realidad es igual que en Europa, porque en Europa había una monarquía, luego está la nobleza, los clérigos, es decir, nobleza e iglesia, y por último estaba el pueblo llano, que la gran mayoría de los ciudadanos eran campesinos, salvo un porcentaje que podía ser artesanos o comerciantes, pero muy mínimo, y luego había un grupo minoritario que luego tuvo un gran poder económico debido a las revoluciones durante el siglo XVI, XVII, XVIII y más, ya en el siglo XIX, que eran la burguesía, que tuvieron gran poder, sobre todo, bueno, pues en España, bueno, en España, en Europa, en todos los lados. El problema es que el gobierno indio en 1950 prohibió el sistema de castas, pero en realidad es que siguen existiendo. Es una pena que siga habiendo pues esas estructuras, pero bueno. Y luego son muy pocos los que se casan con personas de una casta inferior a la propia y los intocables que hoy en día son llamados Dalits siguen estando discriminados como estuvieron en sí los llamados parias o intocables que tenían el empleo más degradante. Y así, bueno, pues son estas situaciones que hoy en día hablamos mucho de casta política, casta, bueno, pues la casta viene de hace ya más de 3000 años y eran una especie al final de estructuras en Asia como en Europa. Es decir, que tampoco es que hayan cambiado mucho las estructuras, ni desde la edad antigua ni en la actualidad, es decir, es una herencia más o menos. Es verdad que hay otras situaciones muy diferentes, pero eh, los, eh, los bloques son al final o las pirámides es una figura y luego ya el resto y ya, pues el último hoy en día sería el pueblo llano, pero se podría llamar de otra manera, a lo mejor el pueblo llano, que siempre va a haber figuras de la burguesía que tengan, pues eso, más poder o no, que es al final lo que si vino de la herencia del siglo XIX. Podía ser rico y pasar a lo mejor de ser rico era ser pobre o a la intermedio o alguien que era pobre pasar a vivir en una clase media burguesa bastante estable. Cosa que, por ejemplo, en la Edad Moderna y la Edad Media eran casi todo de herencia. Pero bueno, a partir del siglo XIX más o menos es ese nuevo sistema que viene, pues eso, precedido por el sistema capitalista y luego ya en el siglo XX, pues con el sistema comunista, que son al final los dos polos opuestos de la economía que lucharon durante más de 50 años. La población occidental está mucho más envejecida, con el 15%, que la población de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, que está en torno al 15%. En los países subdesarrollados hay mayor población joven que mayor o envejecida, que los nacimientos en los países urbanizados está estancado, que bueno, la natalidad es un 0,3% más baja incluso, ha ido bajando comparada con los países subdesarrollados donde hay un 2-3% de nacimientos. Y se ve además en que hay mayores niños y hay una menor mortalidad, algo muy positivo. Normalmente las personas vivimos donde abunda el agua, pues porque es un suplemento vital para la vida y donde hay economía. Vivimos en climas templados, donde las temperaturas son suaves o también cálidas, con lluvias también muy abundantes, pero sin exceso. Y luego vivimos en valles y llanuras, con suelos donde se puede desarrollar por la agricultura, para la alimentación propia y de animales,
y cuyo relieve pues también facilita la construcción. Áreas con recursos energéticos, como minerales y petróleo, en climas calurosos pues hay personas que viven, igual que animales, o en climas muy fríos como el Ártico también, pero hay poca población. Y luego, por ejemplo, las zonas habitadas de tiempos antiguos, pues, por la civilización humana, pues siguen habiendo pues, poblaciones, actividades económicas, que es al final lo que todo ello atrae a los seres humanos. Es decir, el ser humano al final se rige por una serie de leyes en la cual, bueno, pues realizas una serie de estructuras, como pasó en el Neolítico, que se quedaron en casas fijas. Y era pues, con el objetivo de la alimentación y la economía, con sus animales, etcétera, etcétera. Hay un poblamiento en torno al hábitat que puede ser disperso, pues viviendas diseminadas o concentrado que son las urbes, es decir, lugares urbanizados. Las industrias se marchan fuera ya de la capital y se marchan hacia polígonos industriales, es decir, hacia las afueras, ya no se quedan tanto en las ciudades. El límite entre lo rural y lo urbano ha desaparecido, es verdad. El tamaño de la ciudad lo califica por según cómo sea la ciudad, el municipio o región, dependiendo la cantidad de población que haya, las infraestructuras, la vida al final de ocio. Es verdad que hay mayor población en las ciudades que en las zonas rurales, eso es verdad, que la actividad económica sigue predominando en las zonas urbanas frente a las zonas rurales y poco a poco debería de ser ir a un cambio hacia una política en torno a lo rural, para intentar ayudar también a otros municipios, no solo centrarlo nada más que en ciudades o municipios grandes, sino también expandirlo a todo, cualquier región o comunidad, o da lo mismo, pero es bueno que sería también esa división en torno a una, bueno, un trato igualitario en torno a las economías, al ocio, etcétera, etcétera. Y claro, el paisaje predominante de las zonas rurales que en las ciudades que directamente ha ido desapareciendo. Y a lo mejor con pasos agigantados puede ser que haya más problemas en torno a los paisajes. El plano regular pues muestra un entramado confuso de calles estrechas y sinuosas que dificultan el tráfico y no hay espacio abierto. Normalmente son zonas de lugares musulmanas o de la época medieval europea. El plano ortogonal son las calles rectilíneas que se cortan perpendicularmente y los edificios se agrupan en manzanas, que es lo que se ve en Estados Unidos, que se ve en muchos de los barrios construidos en Europa de las ciudades del siglo XIX, o luego el plano radio concéntrico, que son las calles de un centro en sentido radial. Bueno, su trazado permite un rápido acceso al centro urbano, pero dificulta las comunicaciones entre otras zonas de la ciudad. Algunas ciudades españolas pues tienen este tipo de plano, que es el plano radioconcéntrico, que es pues, más o menos el que se ve mucho en nuestro país. Que luego hay zonas residenciales, con un mayor espacio y mayor, y bueno, también con poder económico, que es al final donde vive la gente que tiene pues, grandes bienes. Y luego zonas de servicio, pues finanzas, política, cultura, religión, es decir, en torno al ámbito cultural y luego más también de lo político y de lo económico. Y las zonas industriales son los polígonos industriales. Luego hay grandes diferencias entre los países desarrollados y subdesarrollados porque los países subdesarrollados tienen una falta de infraestructura en torno a la maquinaria, a las industrias, porque cuando Europa conquistó y fue hacia las conquistas de Asia, América, África y todo ello, pues se trajeron todos los minerales y dejaron a los países sin, bueno, sin recursos o casi sin ellos. Y luego dentro de los países subdesarrollados hay grandes diferencias entre las poblaciones, porque algunos ciudadanos viven en barrios de chabolas, otros siguieron el modelo occidental cuando se independizaron, salvo algunos casos excepcionales que puede ser Canadá, Australia, Nueva Zelanda y sobre todo Estados Unidos. El resto ha habido problemas con una gran delincuencia, con una gran cantidad de gente en el paro, es decir, muchas personas, con una marginación social, que es lo que pasa al final. Otras culturas se van perdiendo porque se quiere imponer la principal, que es la occidental. Mal, vamos si hacemos eso, pero bueno, así es la sociedad humana.
congestión del tráfico, contaminación, todo ello influye. Y al final, como pasa con todo, siempre hay excepciones en todo, y las excepciones son las que he dicho y las que he nombrado, porque hay muchos problemas. Y luego en los países desarrollados también hay grandes diferencias en torno a las residencias. Hay barrios de la periferia, el CBD, que es el corazón de la ciudad, y el centro financiero, los barrios étnicos, donde ahí en los barrios étnicos viven pues una eh, gran cantidad de ciudadanos que tienen su propia etnia, y el problema es que esa etnia al final la quieren imponer una solo, y eso está mal. Porque ¿qué hay? El Little Italy, el Chinatown o el Little Korea y los guetos y varios marginales sin recursos económicos. Es decir, al final los guetos tienen muchos problemas porque igual que los barrios étnicos, hay una serie de barrios vamos, en Estados Unidos, y no en Estados Unidos, sino también en otros países de Europa, que siguen habiendo pues grandes diferencias, y luego encima además la sociedad tampoco es que quiera unificarse, unirse. Y bueno, en España podemos encontrar un montón de estructuras en torno a la urbanización. Pues hay, bueno, en torno a lo urbano son los edificios. Urbanizable es formación de las calles, es decir, para correr, cómo tenemos que ir, para aquí, para allá, bueno, pues para movernos. No urbanizable, espacio protegido por motivos agrícolas o ganaderos. Uso residencial, bloques de viviendas, chalés, unifamiliares. Uso dotacional, centros de estudios, ocio, comercio. También se tienen que construir otros edificios para la alimentación humana y también de los animales. Uso industrial, polígonos industriales, parques empresariales, científicos y tecnológicos, infraestructuras, calles, carreteras, estaciones de ferrocarril y vías férreas e instalaciones eléctricas. El PGO son agentes públicos del gobierno territorial y profesionales contratados que son arquitectos, geógrafos, economistas. Luego hay agentes privados, pues como empresas inmobiliarias, promotoras, constructoras, los ciudadanos que se pueden unir a través de diversas asociaciones, pueden consultar los planes y realizar alegaciones en torno a, bueno, pues ya sea la comunidad, al ayuntamiento o a la región. Para ello se realizan las agrupaciones vecinales, pues para pedir apoyo y ayudas también, por parte también que incluso el propio Estado te puede dar en beneficio. Pero los ayuntamientos son los responsables del PGO. Son los que redactan según la ley del suelo vigente, los exponen al público, acometen las expropiaciones de terrenos si se necesitan, eh, conceden licencias para edificar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay zonas dispersas, que en las zonas más del norte, donde parece que es más rural, menos urbanizado, parece el norte de nuestro país, y luego las zonas concentradas es el resto del territorio peninsular. Todo es el resto del territorio, e incluso, bueno, se podría incluso también hablar de los propios archipiélagos, tanto el Balear como el Canario, los lugares donde hay mayor potencia, sobre todo en las capitales, Mallorca, Tenerife, Gran Canaria, pues todo ello. Y claro, el problema es que las zonas rurales provocaron un éxodo masivo del campo a la ciudad, sobre todo con la revolución cuando llegó a España, después de Europa, y bueno, en la actualidad es todo lo contrario, es a la inversa. La gran mayoría de la población se está yendo de las ciudades a los campos para tener mejor vida, eh, y respirar más aire, que sería pues, menos contaminante puro. Y luego metrópolis nacionales, pues Madrid y Barcelona. Metrópolis regionales, bueno, pues están Sevilla, Valencia, Bilbao, Málaga, Zaragoza y A Coruña. Y al final es todo esto. Esto es la estructura en sí de la cultura. Es como hemos visto esa población occidental y esa población de los países en vías de desarrollo, totalmente diferentes. Y luego, bueno, es que dentro de los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, hay grandes diferencias. Pero es que dentro de los países desarrollados o urbanizados hay también las mismas diferencias que los países subdesarrollados. Así que si os ha gustado este recorrido en torno a la cultura, al hábitat, a las agrupaciones, porque el ser humano al final vive en polis, en ciudades, en comunidad, pues darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.